Hola, ¿cómo están todos? Feliz tarde de domingo. Claro que sí, ya estamos dispuestos a acompañarlos en un nuevo capítulo de ¿Y ustedes para cuándo? Este programa que ya transita su 9ª temporada y que tiene como fiel intención y premisa cambiar la mirada cultural sobre lo que significa tener o no tener hijos, siempre lo decimos, entendiendo cada decisión, cada elección como válida. Te agradecemos que ya estés allí desde el otro lado, sabés que nos podés mirar en cualquier momento on demand a través del canal de YouTube Vive TV Stream, donde también estamos saliendo en directo y por supuesto también te invitamos a que te suscribas a nuestro propio canal de YouTube ¿Y ustedes para cuándo? Donde vas a encontrar a disposición toda la biblioteca de programas que hemos venido ya compartiendo a lo largo de todos estos años. Seguramente alguna historia te identifica más que otra, te hace más sentido en relación a lo que siempre abordamos acá, que es la diversidad, ¿no? Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de adopción, que ya lo hemos hecho en otras oportunidades, pero en este caso teniendo un testimonio en primera persona, ¿no? Porque en la generalidad siempre contamos con aquellos que han decidido ir por ese camino, puede ser de una manera más solitaria o a través de una pareja, y todo lo que implica muchas veces para niños, niñas y adolescentes estar esperando por una familia. Así que hoy contamos con ella, una joven estudiante de periodismo aquí en la ciudad y además, bueno, ya trabajando desde el área artística, con todo lo que eso refiere, la presento a Ángeles Facchini. ¿Cómo estás, Angie? Hola, Cari, muy buenas tardes. Gracias, obviamente, por este espacio. Bueno, para nosotros es un gusto tenerte en el programa y como yo venía un poco diciendo en la introducción, ¿no? Siempre hemos contado aquí con aquellas personas que en algún momento deciden ir por este caminito. Hemos también en más de una oportunidad hablado, ¿no? De todo lo que es hoy adoptar en la Argentina, que es muy diferente a lo que sucedía hace 40 o 50 años atrás. Pero bueno, es valioso hoy tenerte porque, bueno, vos vas a compartir tu historia, algo que agradecemos, ya de por sí abrir tu corazón y hacerlo público. Por donde vos quieras iniciar, ¿no? Cuando empezás a darte cuenta de todo esto que quizás no era lo más saludable para tu crecimiento, en los primeros años sobre todo. Tal cual. Bueno, a diferencia de muchos otros casos de adopción, en mi caso sí fui consciente. No tuvieron que contarme la historia, que a veces yo sé que es difícil, cómo explicarle a un hijo que es adoptado y demás. En mi caso me adoptaron con 7 años, o sea, 7 años y medio, así que ya tenía toda una historia mucho atrás. A ver, la diferencia justamente es que yo también anhelaba tener una mamá y un papá que me amen. Entonces era algo que pedía constantemente. A ver, pasé por varias familias antes de estar con mis papás, que yo considero siempre, trato de remarcar esto porque muchas veces dicen papá y mamá del corazón. En mi caso son mis papás porque los elegí, tuve el privilegio de elegirlos y sí, es así como muchas veces dicen, la familia sí se puede elegir, porque no necesariamente tiene que ser de sangre. Muchos tuvieron la posibilidad, como me pasó a mí, de niña, de poder elegirlos y hoy formar esa familia hermosa, y otros, bueno, lo van construyendo con el tiempo, como se va presentando justamente. Pero bueno, en mi caso, más allá del pasado, que a veces yo digo, no suma tanto, ya está, quedó ahí, está guardado, archivado, me sirvió también para ser quien soy hoy, justamente, de no vivir de rencores. Sí fui una adolescente que se ha cuestionado y se ha preguntado muchas cosas, el decir, ¿por qué a mí? Pero con el tiempo después dije, ¿por qué a mí no? ¿Qué tengo de especial o de distinto de que no pueda vivir ciertas cuestiones que hoy hacen que sea esto? Qué interesante esto que traes, ¿no? El poder sanar, el poder Exacto. entender, sí, nuestro origen, que es importante, sobre todo en la conformación de la identidad de una persona, ¿no? Imagino, bueno, vos siendo muy consciente a los 7 años de esta situación que quizás habías vivido con tu familia biológica, sí, ¿no? Que no era lo más, como dije antes, saludable, y que ahí, bueno, empieza como a tener cierta intervención el Estado, ¿no? Y que hoy podemos hablar también un poquito de lo que eso implica,
porque muchas veces no se toma en cuenta la palabra de estos niños, niñas, ¿no? Como que se sigue sosteniendo y promoviendo que tienen que estar con su mamá o con su papá biológica. Y sabemos que en muchos casos, hoy lo vengo diciendo desde hace unos cuantos programas atrás, Angie, la palabra mamá y papá está siendo devaluada, ¿no? Ya no es pensando en esto que va a ser lo mejor, ¿no? Vemos muchos casos todo el tiempo, ¿no? De esto que estoy contando no es noticia, ¿no? De todo lo que ahí pasa muchas veces entre una mamá y un hijo biológico. Y entonces entiendo que quizás tuviste que pasar por todo un proceso, no sé si de estar en estado de adoptabilidad, tuviste la experiencia de estar conviviendo con otros niños en un hogar, en alguna institución. Sí, así es. Coincido con esto que traes, que yo pensé que a lo largo del tiempo iba a cambiar un poco el tema de la ley, pero no, lamentablemente veo que se sigue repitiendo. Imagínate que en agosto de este año van a ser 30 años que a mí me adoptaron, tengo 37. Y no noto ninguna diferencia, al contrario, es como que noto que todo sigue exactamente igual, no hay modificaciones a favor del niño o a favor de las personas que realmente quieren dar. No se trata solo de dar amor, sino de salvar, de cuidar, proteger, educar, no es solamente, ay, quiero ser mamá para ver qué se siente, no. Es mucho más abarcativo, mucho más amplio para tratar. En nuestro caso éramos 7 hermanitos. Nos separaron a todos, sí intervino el Estado, pero después de un montón de denuncias por parte de vecinos, de gente que agradezco porque no los conocí ni tuve después la posibilidad de volver a verlos, pero que de alguna manera no se callaron, al contrario, siguieron insistiendo y hasta familia biológica ha insistido para separarnos y sacarnos de ese lugar horrible. Y bueno, la ley y la justicia es como que implementaba esto, ¿no? Tienen que estar con mamá y papá, principalmente con la mamá, no importa si es violenta o lo que pase atrás. Pero sí, fue bastante duro. Estuve en un hogar y ahí, bueno, en el hogar empezás a ver otras cuestiones que uno también se pregunta siendo niño. Al final no era tan malo lo que vivía a comparación de otras cuestiones, porque tendemos a esto de comparar mi infancia con la infancia del otro y ver a una nena de 6 años en una silla de ruedas y no entender el por qué, o que esté cuadripléjica, y actitudes también de otros niños o comportamientos que para ellos son normales y para uno no. Entonces es así, uno se va cuestionando un montón de cosas. Qué fuerte, Angie, sí, ¿no? Esta historia, pero bueno, es importante que hoy ya vos con 37 años y después de 30 años sí, puedas, bueno, estar contándola de manera pública en un medio de comunicación y sobre todo, bueno, visibilizando esto que a veces no es tan notorio, ¿no? En los medios, sobre todo, donde se muestra sí, como el lado más romántico, ¿no? De lo que significa ir por el camino de la adopción, que nosotros precisamente nos dedicamos a cambiar esa forma, ¿no? Esa mirada, el pensar que bueno, que quien viene a adoptar está siendo, ¿no?, el ser más maravilloso de este planeta y no se respeta muchas veces esta historia que traen los niños, las niñas, los adolescentes en definitiva, ¿no? Sí, es muy real y esto también comparándolo con la ficción, que muchas veces te pintan que los chicos que estamos en un hogar o en una institución es todo maravilloso. Y no es así porque no estás solamente vos. Hay un montón de historias y detrás de esas historias hay mucho dolor y mucho rencor también, porque no todas, y esto lo repito siempre, tuvimos la misma suerte de decir, bueno, con 7 años o con 10 años nos pueden sacar de esa institución. Hay chicas, en esa época la mayoría de edad era hasta los 18 años, que ya sabían cuál era su destino. Y es horrible saber que salís de ahí y tu destino es uno solo, que no tenés la posibilidad de elegir o decir, bueno, quiero estudiar, quiero terminar la primaria, la secundaria, dedicarme a tener una vida como el resto y que uno realmente se lo merece. Y saber que detrás de eso había mucha bronca, porque también te traspasaban esa bronca y decir, bueno, me la agarro con ella porque es lo que tengo más cerca. No sé si soy clara porque sí, no quiero entrar tanto en eso, pero después cuando vas creciendo vas entendiendo por qué esas actitudes y por qué esos comportamientos. Uno tiende siempre a juzgar y decir es mala, pero a veces detrás de esa maldad hay mucho dolor que uno no lo ve de niño porque me está lastimando, me está haciendo mal.
Pero después hay que entender todo eso en el proceso. Y Claro. de grande pude entender a esa chica de 18 años cuando yo tenía 7. Entiendo, sí, es muy claro, ¿no? Detrás Sí. del enojo, claro que hay tristeza, claro que hay dolor. Y vos antes hacías mención a esto, ¿no? Que a Sí. los 7 años eras muy consciente de todo lo que estabas viviendo y aparece, bueno, tu mamá, que así la considerás, claro que sí. ¿Y cómo fue eso? Porque acá siempre hemos hablado de quizás el otro lado, ¿no? Cuando Sí. esta persona o esta pareja se acerca a través de un llamado que se le hace por parte de la justicia para que vayan a conocer Tal a un cual. niño, a una niña. ¿Cómo fue ahí en tu historia? Bueno, lo mío, yo siempre digo que es muy loco porque suena hasta fantasioso. Porque, bueno, yo no sé si todo el mundo cree en esto de los procesos de biodecodificación y demás, que yo lo hice más de grande para entender ciertas cuestiones. Pero pasó algo muy loco porque yo la vi a mi mamá, lo vi a mi papá y digo, me enamoré. Me enamoré de ellos. Apenas la vi a mi mamá, que es la primera que vi. Ahí estamos viendo Sí, imágenes, ahí ¿no? estoy viendo Sí, imágenes. mira. Bueno, ahí ya cuando ya había llegado acá a Rosario. Porque, Sí. bueno, comento, yo estuve en Armstrong y en un hogar en Cañada de Gómez. Sí. Lo loco de todo esto fue que estábamos nosotros a la espera porque no te dejan entrar con la familia o posibles adoptantes. Nosotros estábamos en otra habitación y yo decía que ya sabía quiénes iban a ser mi mamá y mi papá. O sea, siempre Wow. lo comento porque dicen, ¿cómo sabías vos? No sé. Yo la vi a mi mamá y dije, ella es mi mamá. Y Wow. fue automático y bueno, como todo niño queriendo comprar, atraer, lo que se me ocurrió en ese momento, fui a buscar mi cuadernito de la escuela y se lo mostré a ella. Y le dije, mirá, esto es lo que hago en matemáticas, lo que hago en lengua, y mamá se largó a llorar. Me acuerdo y me decía, yo no sabía, me dice ella, cómo explicarte que nosotros no sabíamos si íbamos a ser tus papás. Claro, Porque claro. no lo decidíamos nosotros. Y Sí, este me acuerdo primer que acercamiento que estaba- ahí surge, ¿no? Exactamente, estaba el juez de familia, las asistentes sociales y todos mirando como diciendo, la piba interrumpió, se mandó. Y creo que traigo algo también de eso, de esa niña, de esa mini Ángeles, porque siempre fui bastante impulsiva de decir, bueno, acá estoy, véanme. Obviamente con el tiempo fui controlando ciertas cuestiones, pero es como que decía, si no aprovecho ahora ese momento, no lo tengo más. Y bueno, Claro. fue así y se dio y bueno, es Y en como muchos que casos, vinieron Angie, conmigo. Exacto, y en muchos casos, Angie, bueno, lo traigo porque vos lo mencionaste Sí. también, eran 7 hermanitos Exactamente. ustedes, y en muchas de las historias, bueno, siempre se apunta a que determinado grupo de hermanos, ¿no? Sí. A veces 2, a veces más. Hemos tenido acá un testimonio de hasta 5 hermanos, ¿no? Que fueron Sí. adoptados por una pareja, pero en el caso de ustedes ya estaban todos separados, digamos, si se llegaba a concretar, eras vos sola. Claro, fue muy difícil. En ese tiempo no se acostumbraba a que vayan todos los hermanos en una familia. Primero sacaban a los más chiquitos, que eran los que más posibilidad tenían. Me acuerdo que la primera que se llevaron fue a mi hermanita que tenía 3 años y después el resto. Nosotros, los más grandes, que teníamos 7 años y medio, quedamos para lo último, digamos. Y ahí nos mandaron a una institución. Pero sí, nos hubiese gustado, obviamente, poder estar todos juntos, pero no se dio. ¿Y volviste a tener contacto con ellos en algún momento o no? Mira, por redes sociales, gracias a que existe el Facebook, te estoy hablando hace como unos Sí. 6, 7 años atrás, una hermana biológica tuvo la posibilidad de que la adoptara un tío. Y bueno, me buscó, según ella, por todos lados y esperó cumplir los 18 años para contactarme. Hablamos así cada tanto, pero bueno, del resto no sé nada. Claro. Y bueno, es parte también de Sí. esto, ¿no? De ir sanando, aceptando Exactamente. que es tu historia, en esto que antes mencionabas también, esta búsqueda personal, ¿no? Que fuiste Sí. haciendo, no solo de tu identidad, sino, bueno, a partir de lo que ahí surgió desde el inicio, que fue este enamoramiento, Sí. que siempre acá lo establecemos, que esto puede surgir como en los vínculos de pareja, ¿no? Cuando uno dice, ay, me enamoré a primera vista, Sí. y bueno, quizás esto que establece Freud, que dura tan solo 3 meses y que después empieza a aparecer como la persona real, ¿no? Tal cual. Pero que es maravilloso cuando esto se puede seguir sosteniendo en el tiempo, ¿no? Como Es en tu así. caso. Y contame desde qué momento empezaste como ya a convivir con ellos, porque como te establecían, bueno, sí, todo muy bien, la nena manifestaba ahí que ya era su mamá, pero bueno, hay que esperar No, otros fue todo un tiempos. proceso, obviamente, que ellos también tenían que cumplir por parte de lo que corresponde a la ley.
iban a hacer visitas los fines de semana, me podían sacar siempre y cuando vaya una de las mayores, de las que están ya cerca de los 18 o 17 años. No es que ellos te podían sacar fácilmente y llevarte a una plaza o ir a comer, siempre con alguien adulto. Bien. Y siempre cerca de la institución, digamos. Y después de meses de visitas, ahí se toma la decisión de si ellos también como padres están preparados para recibirme, obviamente. Claro, que es, bueno, como decimos siempre, un aprendizaje, ¿no? Sí. Porque también en esta cuestión de pensar que va a ser todo color de rosa, como lo hemos mostrado en este programa, ¿no? Y por eso siempre apelamos a prepararse al momento de ir por este camino, ¿no? Tal Le hablamos cual. a aquellos que quizás hoy están pensando en una adopción, ¿no? Y que ya lo hacen a través de cómo corresponde, registrarse, Sí. ¿no? Inscribirse en el Ruaga, donde sea, bueno, quizás nos estás viendo acá en la ciudad de Rosario o donde estés, buscar estos lugares. Lo que sea por fuera no es adopción. No. Esto lo vamos a aclarar una y millones de veces. Para inscribirte se requiere, bueno, toda una preparación. ¿En qué sentido? En que esto, conozcas testimonios, te vincules con otras personas que ya hayan atravesado la Así es. experiencia, porque después imagino que empiezan a suceder, como lo hablamos acá, ¿no? Determinadas situaciones que uno tiene que estar un poco preparado. Claro, sí, bueno, obviamente como decías vos, no fue todo color de rosa porque también el ver que estás en una familia que hay límites, que Claro. uno no estaba acostumbrado a esos límites, siendo chica, esto de ojo en la calle, tener cuidado con quién hablas, no quiero que salgas sola, si estás con la bicicleta hasta la esquina, y eran cosas que vos decís, son normales para una familia Sí. bien institucionalizada, pero en mi caso yo no estaba acostumbrada a eso. Porque siempre traigo esto de que, desgraciadamente, mi casa era la calle. Entonces Claro. fue cambiar todo eso. Y también por parte de mis papás, entender después a lo largo del tiempo, que también es difícil estar con un niño que trae una historia que es difícil de desarmar. Y más cuando hay mucho dolor de por medio y uno intenta a lo mejor acercarse y del otro lado hay un rechazo. Porque siempre traigo esto de que a mí me costó muchísimo soltarme. Claro. El entender que alguien se me acerca a darme amor y no a lastimarme. Wow. Fue bastante complejo. Ujú. Y tuviste también, y te lo pregunto con toda intención, acompañamiento después, cuando ya empezaste a crecer, entrando en el mundo adolescente, que antes lo establecías. Me imagino que ahí surgió más la rebeldía, ¿no? Porque en esa Sí. etapa es cuando empezamos como a entender muchas cosas que quizás desde más chiquitos tenemos como naturalizadas, ¿no? Tal Y cual. bueno, esto les pasa a todos, ¿eh? No tiene que ver necesariamente con una historia en particular. A todos nos empieza a pasar de empezar, ¿no? A hacernos preguntas, Sí. ¿no? Del por qué, del para qué, y por eso es la etapa más desafiante. Exactamente, bueno, y en mi caso, que tuve una adolescencia bastante heavy, porque bueno, uno piensa que ya está, con la adopción, listo, ciertos fantasmas no aparecen más, o ciertas personas no van a aparecer porque ya entendieron que se terminó, pero aparentemente no, vuelve gente del pasado. Tuve una adolescencia donde no podía salir ni ir al club. Yo estaba acostumbrada a jugar al vóley, tenía mi grupo de amigos en un determinado club del barrio, y volver a ese encierro fue bastante heavy, porque había gente que se ve que todavía no entendió el mensaje de que cuando uno ya tiene una adopción legal y está todo como corresponde, no tenés ningún derecho a pedir ni a exigir nada. Pero bueno, hay gente que está Claro. muy acostumbrada a recibir cosas de arriba y se piensan que pueden topar con todo y llevarse, o lo que se creen que son dueños de no sé qué. Pero bueno, tuve una adolescencia bastante heavy en ese aspecto porque volvieron a aparecer. En la escuela me estaba empezando a ir mal porque claro, todo este ataque de rebeldía, yo ¿con quién me agarraba? Con mis compañeros, con las maestras o las profesoras. Y bueno, y tener que, viste, decir, bueno, baja un cambio, nosotros no tenemos la culpa, o que las profesoras llamen a mis papás para que me vayan a buscar cuando vos te estás independizando, justamente, fue bastante
bastante Sí, heavy. sí, sí, por eso vuelvo con lo que decíamos anteriormente, ¿no? La importancia para aquellas personas que emprenden el camino de la adopción, tener muy en claro que esto puede llegar a suceder, que no se trata de negar la historia de este niño, de esta niña, de este adolescente, que todos la tenemos, porque quizás a veces, Angie, aparece este argumento, bueno, yo prefiero un bebé, ¿no? Como si el bebé no tuviera su historia, claro que la tiene, y hubo una mamá biológica, y desde la aceptación, porque nosotros acá también somos muy claros, ¿no? Es como esto de negar, nunca existió, sí existió, ¿no? De una manera, bueno, hoy se está conformando una familia y se le está brindando todo lo que tiene que recibir un niño, un adolescente, una persona en definitiva, ¿no? En su vida, que quizás esa mamá o ese papá no tuvo la capacidad de darlo, ¿no? Entonces ahí es donde toma injerencia el Estado, por eso este niño pasa a estar en estado de adoptabilidad, que a veces el tiempo es bastante, ¿no? Que uno dice, ¿por qué se tardó tanto, ¿no? en llegar a estas instancias? Bueno, eso tendrá que resolverse en algún momento. La justicia tendrá que ayornarse, ¿no? Esperemos que sí. En cómo son estos tiempos tan abrumadores y tan avasallantes, y a veces un año es una eternidad para un niño. En un niño sí, tal cual, es una eternidad, porque es como decís, nunca llega, y por qué yo no tengo a mi familia, por qué tardan tanto. Y bueno, cuando mis viejos me contaron que ellos habían anotado, yo nací en el 89, y ellos habían anotado en el 80, o sea, mirá todo el tiempo que pasó. Que no es fácil como te lo pintan o te lo cuentan a veces en otros lugares, que no es tan así. Ojalá fuera un poquito más fácil el camino para aquellas personas que realmente quieren ser padres y tienen todo para hacerlo. Exacto. Y bueno, y te escucho y estamos hablando de 30 años atrás y sin embargo seguimos encontrando muchísimas falencias y muchas situaciones en lo que refiere, ¿no? A esto precisamente, a la adopción plena, cuando ya se puede concretar entre aquellas personas que tienen el deseo de conformar una familia a través de ese camino, y como siempre decimos, no es, ay, bueno, quiero ser mamá, quiero ser papá, entonces voy a ir. No, no, no. Se trata de niños, niñas, insisto, y adolescentes que están esperando, ¿no? Por tener una familia, que es lo que todos merecemos. Y bueno, empezaste a crecer. ¿Cómo se llaman tus viejos? María Rosa y Norberto. Ajá. Y ellos, bueno, empezaron a darte todo eso que estabas ahí necesitando, que imagino desde el ámbito educativo, ¿no? Y en esto que es tan importante. Vos antes mencionabas los límites, ¿no? Obvio. Que son tan necesarios, ¿no? Porque si no es como, bueno, hago lo que quiero, como quiero, y bueno, esto sabemos que después no llega a un buen resultado, Angie. Y hoy, bueno, si tuvieras que mirar un poco hacia atrás, ¿no? Y en esta búsqueda que empezaste a hacer también con los años, ¿qué fue lo que aprendiste? Bueno, aprendí muchísimas cosas. El tema de perdonar, que a mí me costó horrores, y no perdonar por el otro, sino por mí, para sanar, sacarme esa mochila que en realidad no me corresponde, porque no puedo ser responsable o querer hacerme responsable de algo que no elegí. Punto número 1. Y así también en la vida, con las relaciones, con las personas, y también esto que quería comentarte antes, de agradecer a mis papás, que nunca me limitaron en el sentido de querés buscar, querés saber más información, o bueno, con esto de yo iba al hogar cada tanto, a llevar ropa, a llevar cosas, a escucharlas también a las niñas. Y agradezco de ese lado, de que se movilizaban y me llevaban y me trasladaban. Nunca tuvieron ese no, ya está, eso pertenece a tu pasado, no vuelvas ahí. Al contrario. Y yo siempre le contaba la historia de que más allá de que había una familia que quiso adoptarme antes, por obvios motivos que no vienen al caso hoy en día, no pudieron. Yo tenía una persona que la consideraba como mi abuela, que también fue parte de mi historia. Y bueno, mi papá me dijo, bueno, vamos a buscarla, vamos a ver la manera de poder llegar a ella. Desgraciadamente, bueno, no se pudo porque falleció, pero bueno, las intenciones también estaban de ese lado, ¿no? Nunca me sentí sola o decir, bueno, no puedo hablar con ellos de ciertas cuestiones porque capaz que no quieran compartirlo, ¿no? Al contrario, me decían, bueno, vamos. Y eso también está bueno, de decir, apoyen a sus hijos en eso cuando necesitan buscar o querer saber. No está desde no porque me quiero ir con ellos, sino para cerrar una etapa y ya está, darle fin a eso. Exacto, gran aprendizaje.
¿Y hoy cómo es tu vínculo o en relación a tu pensamiento acerca de la maternidad? ¿Lo ves como una posibilidad en tu vida? ¿Lo pensaste o no tanto? Porque ya, bueno, siempre lo hablamos, ¿no? El reloj biológico ahí empieza a correr, ya tenés 37 años y bueno, es parte también de las decisiones, ¿no? Si bien hoy sabemos que puede ser mamá una hasta los 50, gracias a la ciencia y la medicina, pero es algo que ya empezaste como a pensar. Sí, a ver. Hubo un tiempo de mi vida como que estuve bastante cerrada en esto de que no quería ser madre ya de por sí, ni biológica ni adoptiva. Y también con respecto a la parte de adopción, y siempre comparo a mi mamá porque es lo que más cerca tuve y vi cómo la luchó, que no es tan fácil tampoco, porque las cosas que ella soportó y se guardó, y cosas que yo vi y viví, la verdad que no se las regalo a nadie ni se las deseo a nadie en ese aspecto, porque fueron muy dolorosas y pasar por muchos desafíos y muchas etapas que a veces uno no está preparado al 100%. Por eso traigo siempre esto de que no es solo dar amor, hay que soportar mucho y no es fácil. Tema de, a ver, con el tema de la ley, de ir a tribunales, porque no es que solo quedaba ahí, y padecer ciertas situaciones que son injustas, muy injustas. Vos decís, yo no sé si realmente estaría preparada como ella al 100% para tolerar y soportar un montón de estas cuestiones. Sí, es la aceptación también de tu historia, de tu pasado, de todo lo que conlleva, ¿no? De que existió una familia biológica, como decíamos anteriormente, que bueno, que ahí estuvo, no la podemos ahí tachar, ¿no? No me gusta, como hoy en las redes sociales y con la tecnología, paso al próximo video, adelanto, atraso. No, señoras y señores, la vida es otra cosa, ¿no? Entonces, me parece que también es importante. Pero bueno, lo ves como quizás una posibilidad en algún momento. En algún momento, sí. Bueno, Angie, ¿cuál sería tu mensaje, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que quizás también fueron parte de un camino de adopción y que les cuesta un poco más poder exteriorizarlo, ¿no? Para mí es valiosísimo haber contado hoy con tu testimonio por eso, ¿no? Porque sé que le puede hacer sentido a muchos. Bueno, siempre traigo el ejemplo de mi mejor amiga, que también tuvo una historia de vida bastante parecida, y siempre me dice, me animé a contarlo desde que te escuché a vos. Porque yo lo contaba con mucha exterioridad, no es que es algo que lo dije de grande. No, yo siempre de chica decía, a mí me adoptaron, tuve la suerte de tener una familia y de elegirla. Que no es nada del otro mundo, que si fueron elegidos como mamá y papá, van a ser mamá y papá toda la vida. Obviamente que cada uno tiene su proceso para poder contar y aceptar las cosas y son más que aceptables, pero no hay que tener vergüenza, al contrario, hay que estar orgulloso de decir, alguien me eligió para cambiar mi destino y que pueda ser mucho mejor. Claro que sí, sobre todo en esto, ¿no? Que siempre rescatamos. No hay una vida perfecta para nada, en nadie, y desde la aceptación poder exteriorizarlo con una cuestión, digo, ni mejor ni peor que nadie, porque hasta hace un tiempo atrás el ocultamiento, ¿no? Hasta por parte de aquellas personas que habían ido por el caminito de la adopción y se lo ocultaban bueno, vos fuiste muy consciente, pero no en todos los casos, quizás de niños más chiquitos y la persona, bueno, quizás de adulta se enteraba por un otro, ¿no? Y eso es muy traumático. Es muy traumático y esto que traes, así chiquitito, breve, me ha pasado también de que yo sabía el caso de una nena y la nena no estaba al tanto. Y también ponerse en el lugar del otro y decir qué feo que es que todos de afuera sepan tu situación o tu historia y que vos no seas consciente de eso. Exacto. Bueno, Angie, la verdad que te súper agradecemos que hayas estado hoy siendo parte de este capítulo, como te dije al inicio, abriendo tu corazón y bueno, y contando de manera pública algo tan íntimo, tan privado, pero que es muy valioso para quienes puedan ahí escuchar el mensaje. Así que un placer, y bueno, te deseamos lo mejor y hasta cualquier momento. Gracias, Cari. Hoy en ¿Y ustedes para cuándo? Hablamos de adopción en primera persona con el testimonio de Angie. Siempre te invito a que puedas dejar también tu comentario, lo que quieras compartir a través de las redes sociales. Búscanos allí en la biblioteca de ¿Y ustedes para cuándo? Y si no, sabés que el estreno es cada semana aquí en Vive TV, Canal 64 de Claro si estás en la ciudad, pero desde la virtualidad en Vive TV Stream. Gracias a nuestro director de cámaras, Santiago Vera. Gracias, como siempre, a vos por estar desde el otro lado. Que tengas una linda semana. Nos encontramos el
próximo domingo en un nuevo ¿Y ustedes para cuándo?